Muy buenas tardes, profesora Paola y compañeros de este espacio. Quisiera compartirles en esta noche pues todas las reflexiones que he sacado de la lectura correspondiente a esta unidad. Comenzaré por hablar sobre las que más me llamaron la atención, que fue el lector como modelo y la lectura de Estanislao Zuleta. Pues en ellas me voy a centrar más que todo la experiencia que voy a compartir con ustedes. Estos libros tienen, estas lecturas tienen diferencias. Por ejemplo, Eco señala que el texto y el lector deben de tener algo en común, y es que el emisor, o sea, el escritor, ha debido al momento de crear su obra de tener un lector modelo, y este lector modelo es el que va a permitir contextualizar y actualizar lo que el autor quiere decir. En algunos momentos hacen aclaraciones sobre que hay lectores que no pueden ser modelos y sin embargo pueden tener aproximaciones muy buenas del libro. Sin embargo, lo interesante de la teoría es que habla de un lector modelo al cual el escritor dirige su escrito, y que es el que puede actualizar el libro, o sea, llenar esos espacios que nosotros ya llamarían las inferencias que hace el lector del escrito. Para Estanislao Zuleta, él habla de que en la lectura intervienen tres momentos, que es el momento del asombrarse, el momento del análisis, de la crítica, de la reflexión, y el momento de olvidar y crear a partir de lo que se ha visto. Aquí hacen una comparación con tres personajes, por ejemplo, el camello, el león y el niño. Entonces, el camello es el que hace el papel de la capacidad de asombro, es el que lo toman como metáfora para hablar de la capacidad de asombro. El león es aquel que hace esa capacidad, la capacidad que tiene la persona para analizar, para sacar conclusiones, la criticidad que puede hacer del texto, pero teniendo en cuenta la estructura cognitiva que ya tiene el individuo. Y el niño es aquel que hace, por ejemplo, como el niño es fácil para olvidar, pero también para crear. Entonces, el niño olvida y crea y recrea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno? Que acá Estanislao Zuleta considera que el proceso lector es un trabajo intelectual del lector, donde el libro o el texto se convierte en esa ventana que necesita ser interpretada por el lector. En cambio, según Eco, considera de que el texto es una obra creada para un lector específico o un lector modelo, y que el lector es aquella persona que tiene ciertas competencias para poder interpretar o actualizar el texto, o sea, llenar aquellos espacios que el autor arbitrariamente ha podido dejar en blanco sin cambiarle, o sea, sin cambiarle el sentido en la interpretación. Según el autor, el texto entonces se convierte en una actualización constante del lector modelo. Según el video,
que nos hablan también que el placer de leer, de leer, me parece que tiene relación cuando en el texto de Estanislao Zuleta pues hablamos de los textos abiertos y los textos cerrados, que esos cuentos que abren la imaginación, pero que tienen que ver con el sentimiento de la persona, que tienen que ver con el sentimiento de la persona y que ayudan de alguna manera e identifican a la persona que los está leyendo, es lo que hace que la lectura sea placentera, sea gratificante. Y hablan de los niños, por ejemplo, del miedo, que en ningún caso los personajes de los cuentos, ya sean terroríficos o que puedan dejar miedo, pueden causarle miedo al niño, porque es que ya el miedo en el niño ya está. Y eso tiene que ver, entonces, eso también tiene relación con la lectura como exploración, que tiene que ver mucho con la parte de los sentimientos de la persona. Ay, perdón. Que el niño, que el joven, de acuerdo a lo que él lee, lo interpreta según lo que él esté viviendo. Y yo me viene a la mente en este momento un libro de Gabriel García Márquez que tiene que ver con mi región. Yo soy de acá de La Guajira, ¿no? Y Crónica de una muerte anunciada, pues cuando yo me lo leí, que me lo colocaron a leer en el colegio, pues para mí el libro no me dijo gran cosa, porque ese libro representaba la cotidianidad que yo veía en mi región. Eso se daba mucho acá en La Guajira. Eso era como el pan de cada día de lo que nosotros veíamos. Sin embargo, podía tener un criterio más, tenía un criterio para evaluar la historia esa de Santiago Nazar, porque en aquel entonces yo veía que a Gabriel García Márquez se le pasaron muchos detalles. Yo decía, él escribió como cuando uno escribe una carta de lejos, o sea que uno tiene la idea de lo que es el paisaje, pero uno no lo conoce bien. ¿Por qué? Porque yo me atreví a criticar y no entendía que de pronto el estilo para escribir de Gabriel García Márquez era dejar que el autor recreara muchos espacios en blanco que él dejó, pero vuelvo y aterrizo que para una persona que de pronto no estaba familiarizada con la situación, porque para mí lo que significaba era como que a él le hizo falta en los escritos, y eso me refuerza, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la lectura como exploración, porque cuando yo leía eso, en un principio pensé, no, el niño de acuerdo a lo que esté viviendo en el momento puede pensar que le gusta algo porque se identifica con la lectura, pero me daba cuenta yo de algo, por ejemplo, en el curso que uno les está hablando, yo soy profesora de bachillerato y les está hablando a uno del tema de moda, que por qué las niñas deben de cuidarse, y cuando uno habla, por ejemplo, del aborto y las diferentes posiciones que hay, uno ve que el tipo de lectura que uno les lleva a las chicas puede generar diferentes reacciones de acuerdo a la situación que se haya vivido. Y me comentaba una niña que ella
cuando leyó El duelo de una mujer, que trata precisamente de eso, de una mujer que perdió, que tuvo que abortar. Dice que me decía que en ningún caso justificaba eso, lo que decía la autora, de una posición religiosa, lógicamente, porque su mamá se había practicado un aborto y había muerto en eso. Entonces ella tenía unos motivos para cuestionar de pronto, para cuestionar la posición de la autora. Y podía decirse que entre el autor y la lectora había un hilo conductor, porque había unos sentimientos que ligaban de pronto a ella a inclinarse a buscar en el libro de pronto respuestas que no había encontrado en el transcurso de la vida. Entonces el libro en general, el libro se convierte como en esa ventana al mundo, independientemente de los sentimientos internos que tenga el individuo lector. Lo que siempre se debe de buscar, y estoy de acuerdo en esto con Estanislao Zuleta, es que crear la lectura como un trabajo, pero un trabajo intelectual, donde la persona comprenda los tres procesos que según él tiene. Por ejemplo, la capacidad de asombro del libro, la capacidad de asombro que nos dé el libro. Y por eso no estoy de acuerdo con el lector modelo, porque si ya hay un lector modelo, entonces ya no va a haber esa capacidad de asombro, porque si yo soy psicóloga, por ejemplo, todo lo que yo voy a leer es de psicología. Se supone que yo tengo unas competencias psicológicas, pero el libro me va a aportar conocimiento a mi estructura cognitiva, pero no me va a dejar, por ejemplo, que si yo me leo un libro totalmente diferente, por ejemplo, de Franz Kafka, que sí tiene que ver un poquito con la psicología, pero se va al otro extremo. Ya, o de pronto me voy a una novela romántica, o me voy a una novela de Ernesto Sábato. Ya, eso me parece a mí concluyendo de que el lector modelo, y respetando pues la posición del autor, pues sí yo diría que hay un público especial, pero no un lector modelo. Me identifico más, como ya lo ratifico, con Estanislao Zuleta cuando habla del proceso lector como competencia, la capacidad de asombro, el análisis crítico, y a partir de allí recrear. Es como decir, el libro te abre las puertas, el libro te abre las ventanas al mundo, y tú miras ese mundo de acuerdo a tu subjetividad, le das la interpretación que tú tienes más los conocimientos que ya traes, y a partir de allí tú creas lo que nosotros llamaríamos la interpretación. Bueno, profesora, pues son mis aportes referente a la lectura. Muchas gracias, y espero que disfruten y que hayamos aprendido mucho de estas tres lecturas, más el video que me pareció preciosísimo.